Bien, el día de hoy trabajaremos con el método. Ay, pero con ese color no. Con este, vamos a trabajar con el método de interpolación de Newton. ¿De acuerdo? La idea del polinomio o del método de interpolación de Newton es que ustedes, ¿sale? Tienen sus observaciones, ¿sale? Tienen sus observaciones, aquí tenemos algunas, muy pocas en lo general. Entonces, todos estos tienen x1, x2, x3, así hasta llegar al último, el xn, ¿sale? Y lo que hace Lagrange es decir, bueno, crea un polinomio que force por aquí y todos los demás sean ceros, ¿de acuerdo? Y otro que pase por aquí y todo lo demás sea cero, ¿sale? Y otro que pase por aquí y todo lo demás sea cero para que al momento de sumarlos los force a pasar por estos. Esa es la idea de Lagrange. Newton dice, bueno, si nada más tuviera este punto, el mejor polinomio interpolador sería este. Sería una recta que pasara por el punto. ¿Ya? Si tuviera dos puntos, el mejor polinomio interpolador que obtendría sería este. ¿De acuerdo? Si tuviera tres puntos, el mejor polinomio interpolador pues sería una parábola. ¿De acuerdo? Si tuviera cuatro puntos, pues el mejor polinomio interpolador sería una función cúbica. Sale que pase por estos cuatro puntos, quizás así. ¿De acuerdo? Y lo que dice Newton es, a ver, pues para calcular cada uno de estos polinomios de interpolación yo ya tengo trabajo hecho. ¿De acuerdo? Y además, si agrego otro punto, pues yo no me quisiera deshacerme de lo que ya hice anteriormente. ¿Sale? Entonces, lo que hace Newton es crear una serie de polinomios. Sale de tal forma que si tú le agregas un punto, ajusta el trabajo que tienes anteriormente al nuevo, a la nueva curva que se genera. Es decir, esta horizontal se ajuste a esta recta, luego esta recta, al agregar este punto, el agregar este punto hace que se ajuste esta curva, ¿de acuerdo? Y luego, al agregar otro punto, hace que se ajuste todo lo de atrás. La técnica es más o menos la siguiente. Él dice, bueno, mi polinomio en inicial con un solo punto, con x1, pues vale y1, ¿sale? Mi polinomio evaluado en x2, tomando en cuenta que ya tengo dos puntos, debería de ser y1, ¿sale? Más y2 por algo que lo haga pasar por esta recta, ¿de acuerdo? Entonces, ese algo que lo haga pasar por esa recta tiene que ver con un concepto de diferencias divididas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace Newton para calcular el término que va aquí? ¿De acuerdo? Y luego, si agregamos un tercer punto, entonces la idea es expander lo que ya tenemos trabajado, esta recta que ya se forma aquí, de estos dos elementos, más una cosa que involucra y3. Sale de tal forma que esto más el pedazo de aquí, más lo que ponga aquí, de y3, ¿de acuerdo? Y así se va sucesivamente.
La desventaja de Lagrange, ¿de acuerdo? Es que si nosotros agregamos un punto, ¿sale? Hay que calcular todos los polinomios de Lagrange, todos. En cambio, con Newton, si tú agregas un nuevo punto, no importa dónde, tú lo agregas y lo que hace es que te ajusta todo lo que ya tienes previamente, agregando nada más el último término y se acabó. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, en ese sentido, Newton es muy práctico. En general, ¿sale? Se acostumbran a ordenar de menor a mayor o de mayor a menor los puntos, ¿de acuerdo? Ya sea en este orden o en este orden. Cuando se ordenan de menor a mayor, decimos que calculamos el polinomio de interpolación de Newton con diferencias hacia adelante, y cuando van de mayor a menor se dice que se hace de hacia atrás. Pero realmente ni siquiera importa el orden para Newton. Tú puedes tener un punto por acá, tener otro por acá, agregar una observación que quede por aquí y con esa te ajusta la polinomial. No tiene ningún afán por hacer las cosas en orden, porque lo que hace es al nuevo punto que agregas, le ajusta el trabajo que ya tenías previamente. Entonces, en ese sentido, Newton funciona bastante bien. Y la realidad es que hay que aprenderse solamente la técnica de cálculo de los coeficientes de Newton, ¿de acuerdo? O de los coeficientes para el polinomio de Newton. Y eso tiene que ver con el cálculo de una serie de diferencias. La idea, ¿sale? Es que nosotros tenemos nuestra serie de observaciones, ¿sale? X y Y. Así, X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, Xn-1, Yn-1, Xn, Yn. ¿De acuerdo? Estas se conocen como diferencia cero. La diferencia 1, ¿sale? Va a ser, si nosotros consideramos estas como las posiciones 0, 1, 2, n-1 y n, ¿de acuerdo? En este caso sería el D1, el coeficiente D1 sería Y1 menos Y0 sobre X1 menos X0. ¿De acuerdo? Esa sería la diferencia 1, que sería, hablando en términos de diferencias, digamos que por aquí tenemos cerca, sería la diferencia 0 en la posición n, vamos a ponerle k más 1 menos la diferencia 0 en el k sobre xk más 1 menos xk. ¿De acuerdo? Y así pues hasta obtener el último, sale que sería la diferencia que iría en esta posición y no tenemos ningún valor aquí. Aquí ya no hay valor. La diferencia 2, ¿sale? Va a ser, en este caso, la diferencia 1 en la posición 1 menos la diferencia 1 en la posición 0 sobre x2 menos x1. ¿Sale? Y la diferencia aquí, la diferencia késima, sería la diferencia 1 en la posición k más 1 menos la diferencia 1 en la posición k sobre xk más 2 menos xk. Esto es importante porque la diferencia jésima, ¿de acuerdo? En términos generales, ¿sale? Para la altura k se calcula como dj en la posición k más 1. Bueno, dj menos 1 en la posición k más 1 menos dj menos 1 en la posición k
sobre, y esta es la parte más importante, xk más j menos xk. Es decir, las diferencias nos indican qué tan separados están los k's. ¿Sale? ¿Cuándo terminamos? Cuando ya no podamos calcular más diferencias. ¿De acuerdo? ¿Sale? El cálculo de las diferencias es muy, muy importante. No es complicado, pero sí hay que saberlo hacer. Vamos a hacer un ejercicio en Excel para ver cómo se calculan esas diferencias. ¿De acuerdo? Ah, miren, esto también funciona aquí. Vamos a poner entonces n, x, y supongamos que tenemos, voy a ponerlos en orden por tradición, digamos que tenemos 1, 3, 5, 6 y 8. Así 4 puntitos. ¿Vale? Entonces tenemos la observación 0, 1, 2, 3, 4. Tenemos 5 puntos. Digamos que este es 3, 5, 4, 6, 7. Ahí está, algo así. Entonces, este y es la diferencia 0. La diferencia 1 sería, paréntesis, y2 menos y1 sobre, y aquí en esta posición le sumo 1, ¿de acuerdo? Porque esa es la diferencia que estoy calculando, este menos este, ¿sale? Aquí hay que notar que los X son contiguos porque estoy en la primera diferencia, ¿de acuerdo? Las diferencias siempre son continuas, pero las X no. Las X dependen de la separación dada por la diferencia. El índice de la diferencia indica qué tan separadas van a estar las X. Y así calculamos, ¿de acuerdo? Voy a copiar, control V. En este caso, esta es la última diferencia porque ya no tengo valores acá para calcular esta diferencia. Entonces siempre se va formando una, ¿cómo llamarlo? Columna, no sé. Se forma una como escalera inversa, eh, algo así. D2, ¿quién sería? D2 sería, pues siempre las diferencias contiguas, ¿de acuerdo? La más alta menos la más baja. Sobre, y ahora van las X. Pero ahora el índice de, X, de esta D es 2. Entonces, 1 bajo 2 lugares, menos la posición en la que estoy actualmente. ¿De acuerdo? Copiar y pegar. ¿De acuerdo? D3, ¿quién sería? Sería las diferencias contiguas, este menos este, sobre, me voy a las X, 1, 2 y 3, porque es el índice de la diferencia, menos este. Y cierro. Observen que este no lo puedo seguir calculando porque ya llegué a X8. La siguiente diferencia no la puedo calcular. Aquí, por ejemplo, control C, control V, esta es la última diferencia que se puede calcular porque ya llegué a X8, ¿de acuerdo? Entonces, observen cómo se va generando una escalera de diferencias. Y D4 es la última diferencia que se puede calcular. Es la diferencia de dos diferencias previas contiguas sobre 1, 2, 3 y 4 es la última diferencia que puedo calcular por este. Sale. Perfecto. Bien. Preciosas diferencias. ¿Y eso qué significa? Significa que este conjunto de diferencias nos va a marcar los coeficientes, ¿sale? Que vamos a construir, que vamos a utilizar para el polinomio, ¿de acuerdo? ¿Cómo se escribe el polinomio?
el polinomio, ¿sale? El polinomio que depende de X va a ser, donde lo calculamos aquí en Excel, la primera diferencia que es 3 y esa va sola. Entonces es 3. El siguiente es 1. Entonces sería más 1 por X menos X1. Observen que si evaluamos en X1, esto se cancela y nada nos queda 3. Y si evaluamos en X2, que es 3, sería 3 menos 1 nos daría 2, ¿sale? Por 1 es 2, más 3 es 5. Es decir, si evalúan uno de los puntos previos, se va a cancelar el resto del polinomio. Y si evalúan en el valor actual, ajusta todo lo anterior para que nos dé el valor del y actual. ¿Sale? A ver si me explico nuevamente. Voy a poner D2, que es la siguiente diferencia. Recuerden que este es el conjunto de coeficientes que vamos a ocupar. D2, que es esto, ¿sale? Es menos 0.375. Entonces, menos 0.375. Y este es el tercer punto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando escriba 1 se debe anular y cuando escriba 3 se debe de anular, ¿de acuerdo? Cuando escriba 1 se debe anular y cuando escriba 3 se debe de anular. Porque si escribo 1, pues quiero que todo esto se cancele, que me sobrevive el 3. Y si escribo 3, quiero que esto se cancele porque esto de aquí me da, ¿qué? Me da 5, ¿de acuerdo? Y así es como se va construyendo. La siguiente es que 0.241, 6 periódico. Entonces, más 0.241, 6 periódico. X menos 1, X menos 3 y X menos 5. ¿Sale? Y el último, que es menos 0.072.619 por y eso de tener más, no tiene más cifras, ¿verdad? Ah, perdón. 0.47619.0476, ahí está. Esto debe ser, quiero que se anule cuando vaya en X1, cuando sea 3, cuando sea 5 y cuando sea 6. Porque cuando sea 8, ¿sale? Esto me debe de dar exactamente 7. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a tomar una pausa y vamos a ver cuál es el comportamiento de todo esto en GeoGebra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a detenernos y vamos a ver qué es lo que está sucediendo.